Good morning to everybody. And first of all, I would like to thank the organizer of this conference. So my name is Maria Sapignoli. I'm based at the University of Milano. I'm Italian, and today I will follow in English. I understand a bit of Spanish or French. But let's see. So I will switch in the various channels to be able to follow the session in a better way. Anyway, so I'm chairing this session titled Self-Identification and Definitional Issues. We will hear first from the speaker presentation, and then we will have the discussant reacting to that. And then at the end, we will open the floor to Q&A. So first of all, I don't see you very well in the room, so maybe you can wave when I call your name, so I know who you are. So I introduce Diana Alicia Lopez Vasquez. Okay, hello, Diana. So she's a lawyer and recent graduate in human rights, with a master in human rights and humanitarian action at Sciences Po. And she also has experience with the National Mexican Court and working with NGO on issues of environmental and social and political rights of indigenous people. So the presentation of Diana today is titled Mexico, Intromission of Indigenous Self-Identification through the Qualified Self-Identification in the Electoral Sphere. So I leave the floor to Diana, and I please ask the speaker to keep their presentation around 15 minutes or so. So then there is also space for the question at the end. Thank you. Thank you so much for the presentation. Thank you all for being in here. Today I want to talk about the mechanism that is implemented in Mexico context that is called Qualified Self-Identification. But just to understand the scope of this mechanism, I just want to share a little bit of contextualization about indigenous people in Mexico. In the last census, they have 23.2 million of people that self-identify as indigenous, that represented 19.4% of the total population, of which 51% were women, 48% were men. In the absolute terms, in Mexico, the region is the second country with the most indigenous population after Peru, but in relative terms, is the third position besides Guatemala and Bolivia. Also, the country is has the highest diversity of indigenous communities, and is in the fourth place after Colombia, Brazil, and most Peru. Most indigenous communities, even though they're spread from all over the country, they are most situated in the southeast country, especially in the states Chiapas, Oaxaca, Guerrero, and Yucatan. After the Zapatista movement that happened in the late 90s, early 2000s in Mexico, they agreed to the agreements of San Andres, that is to implement pluricultural perspective in the Mexican legal system, legal framework. So that's why in 2001, in the Article 2 of the Constitution, it was implemented or recognition of pluriculturality, and also it was inserted the right of self-identification. So with that framework, different authorities in Mexico, they started to create affirmative actions to try to overcome the barriers presented to these populations, specifically in the political sphere. Okay, with that context, the administrative authority called National Electoral Institute, or called INE, and also with the Superior Chamber of the Electoral Tribunal of the Federal Judicial Branch, they start developing certain resolutions or jurisprudence that aim to create this affirmative action. In 2002, or with this concept of the San Andres agreements, they were recognized in the division of territoriality of districts to borders to insert the recognition of indigenous communities of certain aspects. So they had to divide the country and acknowledge in which districts there were most population of indigenous communities. But even though that was recognized in 2002, it was until 2017 when the INE demanded the political parties to include mandatory affirmative action
in 12 out of the 28 indigenous districts, in which they have to be postulated 50% men and 50% women. And every candidacy has to self-identify as indigenous. They didn't establish any guidelines, they didn't establish how they have to do it, just merely say that they have to self-identify. Political parties and candidacies, also indigenous communities contested this claim, and it was in a claim called Supra 726/2017 that the Superior Chamber declared that the districts have to be increased until 13, because there were 13 districts where the population was 60% or more of indigenous people, so it was mandatory that it had to be represented by people that self-identify as indigenous, and declare the figure of qualified self-identification. I want to explore a little bit more, but I just want you to have a little more context. So in 2020-2021 elections, it was the first time that it was fully implemented, the mechanism of qualified self-identification, and the affirmative action was increased until 21 of the 28 districts. Now, there was mandatory that 11 women have to be postulated of the candidacy of relative majority principle. And in the proportional representation principle, they have to be 9 pairs of renewal districts. 5 of them, they have to be women. It was later again contested because the guidelines were not clear and it was not considered as protected enough. So the Superior Chamber mandate the INE to create a guidelines that could actually insert an intercultural perspective to understand how authorities from an electoral aspect could recognize the documents where traditional authorities acknowledge that someone is indigenous. These guidelines were established in these present elections of 2023-2024. There's still cases to resolve, but the qualified self-identification, just to keep in context, in Mexico, self-identification is the criteria that is a fundamental criteria to establish to whom are applicable dispositions of indigenous people. This right is recognized in the Constitution, and it's not mandated that you have to prove anything. You don't have to prove that you have a language, you don't have to prove your origins, you don't have to prove different aspects. Merely, it's a personal and an internal decision that you have to make. So with this qualified identification that the Superior Chamber created, and later they started to develop guidelines to try to be implemented, it was a mechanism to try to avoid certain usurpations of these affirmative actions to persons that do not self-identify as indigenous and just wanted to be part of a candidacy and be part of a legislature, either national or local. So that means to prove that they have to be self-identified, they have to be by probatory documents, that they have to prove what is called the effective connection between a person or candidate and the community. And this effective connection has to be through the community's social, economic, cultural, and political institutions, and they have to be assessed by the court or by the INE through an intercultural perspective. What does that mean? Basically, it means that they acknowledge that indigenous communities do not have the same political division of power that the westernized society in Mexico. So it cannot be divided by executive, judicial, or legislative. It can also be divided by general assemblies, and also we have communities that have principal and agency communities. So the division of power is different, and also in some communities, the religious leader also has the aspect of being an authority, or even women that are part of the partera can be recognized as leaders. It depends on each community, and as I mentioned, Mexico has one of the most diverse indigenous communities in the region. So that's what is so important to acknowledge any form of representation of the internal normative system of each community. And they enunciate some circumstances that could happen, but it was not limited, so it has to be flexible and it has to be resolved case by case.
So they have to be native or descended by the community, and they have to prove their participation or communitarian commitment. They have to provide a community service or be a traditional authority figure. Also participate in board meetings that aims to prove solution of conflicts within the community, or being a representative of indigenous community. This extent of indigenous self-identification was mainly influenced by a ruling in the Constitutional Court of Colombia that demanded that it was in line with the protection of human rights, that it should be demanded a minimum requirement to a candidate to be a specific to prove that they have to be candidate for a specific affirmative actions. But how qualified self-identification has had implications not only in the electoral sphere but other spheres has yet to be determined, because first, there have been cases where not only the candidate wants to usurpate the identification of the indigenous, but also they're trying to portray to other authorities that certain members of the community do not acknowledge as authority, to be proof that the document that they're presenting is a proof of their self-identification. So with those conflicts is aroused that then the superior chamber has the supranational kind of power to decide who or who is not an authority in an indigenous community without actually being a participative dialogue to determine who is an authority and who can recognize that somebody is indigenous and that prove that their self-identification is valid. So that's a really intermission in an aspect of self-identification and autonomy within these communities. The second aspect is about could be worsened about structural inequalities, because as we can know, the indigenous communities faces different challenges to arrive to decision-making positions or authority positions, but also within the indigenous community, men and women suffer different challenges. So in aspects such as education or people that only talk or only speak their native language and do not speak in Spanish, they have different challenges to access these political spheres, and they have indirect obstacles to arrive to these positions. So even though they try to self-identify as indigenous, there could be certain aspects that they could not enter to the General Assembly, because even though we are in 2024 in Mexico, there are still some communities that do not acknowledge the right of women to vote. So those are certain aspects that qualify self-identification, do not necessarily try to repair, but it can worsen some inequalities in an indirect manner. And also a certain aspect that is more present nowadays is the resettlement of indigenous communities in urban areas, where they are not just concentrated in those southeast states that I mentioned before, but it's now spreading to the cities, especially to Mexico City, that they want to resettle. So self-identification could be problematic, even though they are descendants of indigenous communities, but they do not born in the indigenous community, so the authorities do not acknowledge them, so they kind of lose this recognition and their self-identification because of the structure of how it has been implemented in the electoral sphere. And just to give you a little bit of sample, I made a sample in the National Court about how this indigenous self-identification has repercussions, especially in political representation in indigenous women. I did a sample from 2020 to 2021 for relative majoritarian deputies. There were 20 times that indigenous women were acknowledged, held a seat in the lower chamber. Just one of these 24 times, a woman was not affiliated or held a position in a political party. In almost all of the other cases, they had previous linkage with either state or national political parties. They were also involved in social organizations.
And the states that they represented were the highest position of indigenous people in the territory. So were Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, and Yucatan. So in this aspect that the electoral system in Mexico is mandated to kind of like institutionalize the representation through political parties can be a little bit conflicting also with the worldview of indigenous people that tend to see representation through different positions. It could be elected or not elected, and how a claim could be something more dynamic and it didn't have to be something restrained or represented. And also it could restrain that other deputies, either in the national, in this case, the national level, do not quite engage in aspect of indigenous people because they assume that because somebody was elected through an affirmative action, they have to represent the interests of those sector of the population without meddling. Yeah, and this presentation just want to share with you how a specific mechanism that was attempted to include a sector of the population that is in a vulnerable position can actually have different repercussions. And it's fundamental that men and women of indigenous people can have access or equal access to decision-making positions, because it also impacted in not only in the political sphere, but also in environmental aspects, such as programs of agroforestry. In Mexico, they tend to direct this first communication with the political leadership of the indigenous community. So if women don't have access to that, or there's different obstacles or indirect obstacles, you have other repercussions that could be increased. Thank you. Can you hear me? Okay, because I for now I don't hear any sound from the room, but thank you, Diana. I will probably move to the next speaker, and then we collect the question at the end, if it's okay for you. Yeah. So please remember your question for those who have it. So the next speaker is Isaac Armando Lao Lingan. Sorry if I pronounce bad your name. I hope I say your name well. So Isaac is a PhD candidate in political science at the Pontificate Catholic University in Peru and the Freie University of Berlin. He is born and raised in Peru, as you say, and has a bachelor degree in international studies from the University of Utah and a master in comparative and international study from the Federal Institute of Technology in Zurich. Today, Isaac will present a paper titled La autoidentificación étnica indígena como determinante del voto en las elecciones presidenciales en países andinos. So, Isaac, I give you the floor. Thank you. Great, thank you. And my apologies, because since I sent my paper in Spanish, I thought I was going to make the presentation in Spanish. I didn't know, but anyway, there is translation, sorry, so I think it's going to be okay if I make it in Spanish, right? Yeah. Okay, it's fine, right? Okay. So, bueno, acá en inglés, disculpen, ¿no? Lo primero que tengo que decir, un poco haciendo el contexto también de dónde sale ese trabajo y cómo estoy haciendo este trabajo, estoy haciendo lo que en inglés se conoce como compilation thesis for my doctoral dissertation. So basically, bueno, tesis por convenio de artículos en español. Básicamente hacemos la tesis, más o menos tradicional la escribimos, pero después mandamos, recogemos algunos capítulos centrales de nuestra investigación y los presentamos como artículos para ser publicados en revistas especializadas, obviamente académicas. Y la idea, bueno, supongo que parte de la influencia es de que con las métricas y los rankings de estas universidades que mucha gente cuestiona, bueno, una de estas métricas es precisamente pues, la producción académica. Escogí ese camino, fue sugerido hacia mí, básicamente venía desde la dirección del doctorado, entonces no me daba otra opción. Y entonces lo que tengo aquí es básicamente el resumen de un capítulo de mi disertación doctoral, trabajado sobre base en evidencia individual de encuestas sobre esta tesis que voy a presentar y que voy a explicar ahorita.
pero eso es lo que quiero que estén presentes. O sea, esto se está elaborando a partir de uno de los capítulos de mi tesis, está todavía en formación porque es aún un requisito de presentarlo como un artículo, pero en realidad es un capítulo, y ahí estoy donde estoy tratando de ajustar todo ese capítulo en un formato de 10.000 palabras para ser presentado igual. Otra cosa, y esto no sabía, pensé que íbamos a compartir los PPT, ¿no se puede? Sí, ¿Cómo lo hago? Te tienes que conectar a Zoom y compartirlo. Ya. Sí, estoy conectado. Y puedes, porque quizás te tengo que autorizar. A ver, vamos a verlo. Your screen. Yes, tienes que autorizarlo. Disable. El micrófono de mi computadora, parece. Lo hago, ¿no? Porque si no se... Sí, pero tienes que sacarlo. Sí. Ahí, ¿puedes? A ver, vamos a ver. Espérate. Excuse me, Sí, perfecto. somebody is asking for the translation in French language. If any of you can put the link, because I don't have it with me, the link in the chat of Zoom will help a lot. Thank you. I can't access to it. Can someone share the link in Zoom? Maybe if you have the document, sorry. In the chat. Perdón. Y yo estoy conectado ahí, pero no. Súper. Muchas gracias, Mariana. Está bien. Bueno, entonces comenzamos. Básicamente estoy partiendo de un trabajo de unos académicos bolivianos que están residentes en España, Guzmán y Rodríguez López, que básicamente tiene una definición de un fenómeno que han observado en Bolivia, también se da en Ecuador, y que básicamente consiste en esta percepción de que comunidades étnicas, indígenas, ¿no? Están demostrando una tendencia a votar por una afiliación más bien étnica que por cuestiones exclusivamente programáticas o de representación sustantiva, como se conoce en la literatura especializada, y aunque, claro, tradicionalmente lo ideal es que se dé un voto razonado, programático, en base a propuestas específicas. No se puede negar que, especialmente en el contexto mundial, ahorita, en casi todos los países, cuestiones de identidad o política identitaria tienen mucho peso a la hora de definir estos votos, ¿no? Entonces, el estudio específico es, básicamente, la propuesta es, o el interés de la investigación es, cómo se aborda esto en el contexto andino, en la región andina, y específicamente en Perú, donde no se han hecho estos estudios porque precisamente no ha habido una fuerte manifestación de movimientos o partidos indígenas, como por ejemplo hay en Bolivia y en Ecuador. Y a raíz de eso surgió pues, el interés, ¿no? de hacer este estudio, esta investigación. Entonces, la motivación de la propuesta, como lo estoy indicando, es el hecho de que en países andinos, en las elecciones presidenciales en países andinos con proporciones significativas, definidas como 10% más, de acuerdo con Deborah Yoshar, ejemplo sucedió en Bolivia, Ecuador y Perú, pero también recientemente Chile, interesantemente, están teniendo en las últimas encuestas o censos un porcentaje mayor a 10% de población indígena que se identifica como indígena. Y la definición que ofrecen Guzmán y Rodríguez López es básicamente la que estoy usando en esta investigación, se alude al hecho de que sectores del electorado votan en el mismo sentido, movidos principalmente por su vinculación étnica, por encima incluso de otros factores políticos, sociales o económicos. Aquí hay que tener en cuenta, obviamente, y especialmente es una conclusión desde la perspectiva antropológica, que estas identidades son muy fluidas tanto en tiempo como en espacio, no tienen unos bordes claramente definidos, muchas veces se reifican en un acto discursivo, y tanto así, y ayer hemos estado en la conversación, básicamente en la recepción, justamente estaba presentando esto que ha salido en mi investigación, de que no hay verdaderamente grupos indígenas que se identifican como indígenas, y especialmente en el Perú esa palabra tiene una connotación peyorativa. Entonces, aunque yo presento aquí, por una cuestión de academic expediency, y también algunas veces de perspectiva política, por political expediency, utilizamos el término indígena, cuando nosotros hacemos encuestas en Perú, preguntarles por su entidad, no estamos recogiendo la variable indígena, que identifican como miembros de etnias específicas como quechos, aymaras, pueblos originarios de la Amazonía,
Y específicamente, una de las razones que se ha citado es que el término indígena, y aún hoy todavía se puede usar en un sentido peyorativo o como insulto. Entonces, hay una tendencia, la diferencia es más del doble cuando recoges en las encuestas el porcentaje de población que se identifica como indígena si preguntas por grupos étnicos específicos o por la categoría indígena, que aparentemente es un rezago parecería colonialismo académico ahora, porque no se ajusta a la realidad. Aquí viene el principal problema que estoy teniendo con data que había recogido. Estoy presentando esto, es básicamente un placeholder, porque esta es una correlación que debería tener, la voy a presentar también en ¿cómo se llama? Correlaciones Harvard-Pearson para el porcentaje de población indígena versus porcentaje de población a nivel distrital en todo el Perú. Pero ¿qué ha pasado? Que la data que he recogido tiene una discrepancia no solo por incremento de números de distritos para las elecciones, sino que además los códigos cambian. O sea, no es tan simple como que de elección a elección ahora tengo más distritos, y mientras que el INEI, nuestro Instituto Nacional de Estadística, obviamente actualiza esos datos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales no los actualiza, al menos no a la misma velocidad, y se ha generado un problema ahí donde yo tengo, por ejemplo, más distritos, pero no solamente es tan simple como eliminar los distritos adicionales, sino que incluso los subigeos, los códigos, como se identifican estos distritos, cambian. Si un poblado, por ejemplo, no sé, pues Uchucojay, eso por supuesto sale un nombre por ahí, tenía un código 5 años atrás, ahora tiene otro código totalmente distinto, aunque ese distrito no se haya subdividido o se haya creado otro nuevo distrito. O sea, un nuevo distrito se creó en otra zona, sin embargo reordena los códigos y nadie parece que se había percatado de eso. No son muchos distritos, en total tenemos como 1830 y algo por ahí, no me acuerdo de distritos en Perú, pero los cálculos que tenía aquí básicamente ya no los podía presentar. Estoy presentando simplemente como una curiosidad académica esto que se ve claramente, esta superposición a nivel regional, donde por ejemplo en las últimas elecciones se ve claramente una superposición. A la derecha tienen el mapa de la distribución de la intensidad de población indígena en el Perú, y a la izquierda tienen el mapa de la votación en primera vuelta. Ojo, estoy usando la primera vuelta, los resultados de primera vuelta porque esa es la identidad dura, ¿no? En la segunda vuelta tenemos que ver mucha presencia de antivoto que distorsiona lo que estoy tratando de presentar como identidad indígena, no tanto de los votantes como la identidad que los votantes le asignan al candidato presidencial. Y aquí se ve claramente esta superposición donde está muy presente la asociación del voto por el candidato que apeló a básicamente características indígenas en su persona para básicamente conseguir el voto de los sectores de la población que se identificaban como indígenas, ¿no? Eso, desde aquí básicamente comienzo yo a preguntarme, bueno, ¿qué hay acá? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, la representación descriptiva, un poco resumen, tomando de Brubaker, ¿no? Básicamente son atributos y de Horowitz, tomando atributos técnicos indígenas compartidos como el color cobrizo de la piel, ciertos rasgos fenotípicos faciales, la procedencia geográfica, de los nombres y apellidos, la lengua, la vestimenta, como dije. Estos son rasgos muy fluidos, muy cambiantes en tiempo y lugar. No hay una receta que te pueda determinar exactamente qué constituye pues, las características técnicas definitorias per se. Y también es un concepto relacional, ¿no? O sea, dependiendo de dónde estés y en el lugar que estés, en un contexto puedes tú identificarte de una manera o te pueden identificar de una manera, y en otro contexto te identifica, o sea, en un sitio puede ser blanco o mestizo, y en otro lado puede ser de mestizo para indígena, dependiendo de dónde te encuentres, ¿no? Y otro elemento muy importante aquí es que estamos atendiendo un factor muy importante para mi investigación, es la politización de estos clivajes. Estos clivajes están ahí presentes como latentes. Como dije, no hay una identidad indígena, no hay un movimiento en el Perú que se identifique como somos indígenas, o lo digan abiertamente, pero sí hay una apelación a estos clivajes, e incluso a este lenguaje iniciado en la política. En varias elecciones se hace presente uno de los candidatos que hizo esta apelación más abiertamente fue Ollantaytamala en el 2006, en el 2011, con una plataforma etno-cacerista. O sea, en el nombre del partido ya estaba la inclusión del término étnico, ¿no? Bueno, este es un factor importante que, sin embargo, en este caso que voy a analizar ahorita, que estoy haciendo en esta presentación, no está muy presente, y lo que estoy haciendo es un setup para poner a prueba mi hipótesis en la perspectiva del falsacionismo popperiano, de ponerle pues las pruebas más duras a mi hipótesis y ver si sobrevive. Estoy presentando básicamente el caso, aquí es donde me faltan las correlaciones que tenía. Las del 2021, 2011 y 2016 han desaparecido, pero
ahorita les explico más o menos lo que había encontrado antes, pero eso está ahorita corrigiéndose, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que las elecciones del 2016 son el caso donde esta correlación es la más débil. La correlación entre, a nivel agregado, a nivel de edad ecológica, entre el porcentaje de población indígena y el voto por un candidato que apela a categorías indígenas o características indígenas para conseguir el voto, es la más débil. Entonces estoy escogiendo analizar justamente, en base a estas correlaciones de Pearson, las elecciones del 2016, porque es donde tendría más dificultad de probar mi hipótesis de que en el Perú sí estamos asistiendo a una manifestación de este voto indígena, aun cuando no tenemos movimientos indígenas, no tenemos partidos indígenas per se como en Bolivia o Ecuador, pero precisamente me la estoy poniendo difícil para probar que mi propuesta es dura. Bueno, aquí básicamente las únicas correlaciones que están firmes son las de 2021 y las otras están corrigiéndose, pero provisionalmente es lo que les dije de que la más débil es la de 2016. Bueno, la pregunta de investigación es si se dio, o si podemos hablar de una manifestación del voto técnico en las elecciones, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2016. Se analiza encuesta de CES, porque es una encuesta postelectoral y básicamente específica para este tipo, o idónea para este tipo de análisis. De nuevo, la pregunta es si se manifestó el voto técnico en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del Perú en el 2016, y si esto es así, ¿qué factores hicieron que se manifestase el voto étnico? ¿Qué indicadores de indigeneidad de los candidatos atraen o activan el voto étnico? La literatura relevante es lectura sobre el comportamiento electoral y el voto étnico, literatura de Horowitz y de Stewart sobre desigualdades horizontales, sociedades técnicamente ranqueadas. Esto hace alusión básicamente al hecho de que la fundación de nuestro país, bueno, en las colonias que ahora nuestros países, mucho más que un clivaje de clase, que en realidad, bueno, históricamente es irrelevante para nuestras sociedades, los clivajes étnicos son la piedra fundamental sobre la que se funda toda esta estratificación social en nuestros países. Es el origen étnico lo que determina en primer lugar tu prestigio social, tu posición social y tu posición socioeconómica viene después. Pero el origen es, y esos han sobrevivido hasta ahora. Hay libros y autores como Telles y et al. En el proyecto Perla, que hablan de pigmentocracia, no sé si lo conocen. Hay autores en América como Walker, que inició con el colorism o colorismo, que también incluso dentro de grupos étnicos afroamericanos o incluso indígenas también hay una gradación a atender a estos indicadores muy importantes, donde el más clarito de entre los negros o el menos oscuro de entre los indígenas puede tener un tratamiento preferencial dentro de esas comunidades. O sea, la persistencia y prevalencia perniciosa de este tipo de categorización, incluso dentro de los grupos que están muchas veces discriminados. Y bueno, no es que eso es lo que estoy diciendo, pero esa es la razón por la que recojo indicadores como color de piel como un indicador importante a la hora de que los votantes adscriben o asignan identidad indígena a los candidatos. Bueno, se mencionó la ausencia y debilidad de los movimientos tecnopolíticos en el Perú. Y de ahí tenemos, bueno, y esto es una forma de identidad política identitaria, ¿no? Entonces, los pilares del marco teórico son el voto étnico en el contexto de la relación entre la expectativa de representación descriptiva y la expectativa de representación sustantiva del electorado al momento de votar, las desigualdades horizontales y la identidad de la política electoral. Este es un resumen, bueno, es una copia del mecanismo causal de Guzmán y Rodríguez López. Tenemos grupos étnicos con variables disgregadoras, por ejemplo, migración, pérdida del lenguaje materno, etcétera. Pero en esta situación, y diferentes grupos étnicos, no es un grupo étnico homogéneo tal cual indígena, no existe eso, existen diferentes grupos con diferentes nombres. Bueno, pero se presentan candidatos o emprendedores etnopolíticos que con un discurso político cuestionador logran cohesionar la voluntad política de este grupo étnico o politizar este clima étnico, y se produce el voto étnico. ¿Cómo se llama el mecanismo causal? Bueno, voy a tener que correr aquí para presentar básicamente los resultados, pero lo importante, y en línea con lo que estaba presentando con las correlaciones de Pearson, es que la candidata que se podría decir que se presentó con una plataforma indígena o de reivindicaciones indígenas, Verónica Mendoza, en el 2016, y que tiene raigambre indígena, que no tiene necesariamente algo fenotípicos indígenas, en el color de la piel, que también estoy proponiendo que son las rasgos más importantes, pero sí habla quechua como idioma materno, porque su papá es cusqueño, pero también es hija de francesa, entonces, bueno, es una mestiza en ese sentido. Pero nació y vive en pueblos de mayoría indígena, en Cusco,
Entonces tiene rasgos ahí, por eso cuando hablo de raigambre estoy prácticamente volviendo a poner a valorar y poner de relieve el hecho que estos son entidades fluidas, pero ella no ganó el voto indígena a nivel nacional. Aún así, y atendiendo al hecho de que estaba diciendo que la correlación de expresos mostraban que era un caso débil, he encontrado evidencia cuando analizo el cuadro de distribuciones en estadística descriptiva y también en regresiones logísticas, que sí sí se puede hablar de un voto étnico a pesar de esta realidad, ¿no? Bueno, estas son mis hipótesis, que ya las he presentado. Yo elaboro un indicador compuesto de etnicidad indígena, donde básicamente recojo indicadores como lengua de nacimiento, lugar de nacimiento, si es que es el porcentaje de población indígena mayor del 50%, no, si tiene la lengua materna indígena, si la procedencia del apellido es indígena, atendiendo listas de apellidos comunes en estas actividades, categorización externa por color de piel, categorización étnica externa por antepasados o costumbres. En estos casos uso paneles externos, jueces externos, 10 personas que me califican a todos los candidatos de acuerdo a su valor, a su propia perfección, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí, como pueden ver, en esta zona, prácticamente los he ordenado de mayor a menor a los candidatos que tienen, reúnen una mayor cantidad de estos indicadores, como Verónica Mendoza primera, y Gregorio Santos, un candidato que sí, por ejemplo, tiene mucho, sí tendría el color de piel cobrizo y el fenotipo indígena en comparación con Mendoza. Curiosamente sale en segundo lugar porque no habla quechua, tampoco hizo apelaciones indígenas, pero bueno, estos son los indicadores que hago y la expectativa es básicamente que a la hora de explorar el voto en estas elecciones en 2016, el voto indígena se decante o muestre una preferencia por estos candidatos, los que salieron en esta tabla como con mayor grado de indignidad o de raigambre indígena, ¿no? Se decante por esto. Los resultados, entonces, para ya me estoy quedando sin tiempo, voy a apurarme aquí. La distribución de frecuencias, ¿no? Los he separado entre indígena, bueno, tengo los candidatos en ambos lados, en este es 2016, separado los votantes indígenas, aquí, y los votantes no indígenas. Y a la hora de comparar, puede verse claramente que hay una diferencia entre la población indígena, el electorado indígena y el electorado no indígena. La manera de votar es totalmente distinta. Para comenzar, bueno, ya se mencionó, aunque es cierto que Fujimori se lleva en la mayor cantidad de votos, Fujimori, si no se dieron cuenta por el apellido, pero bueno, de repente también porque conoce, es de ascendencia totalmente japonesa, nació en Perú, nosotros llamamos Nikkei, pero esto va a ser un error, pero es 100% japonesa, okay, o sea, de sangre, ya sé que antropológicamente van a querer matar, pero se entiende lo que estoy tratando, no tengo una palabra. Pero aquí pueden ver, por ejemplo, que comparando a un indígena con un no indígena, la incidencia de ese rasgo de característica es negativa, incide negativamente en el voto por Fujimori. Pasamos de un 41%, ¿no? De la población indígena, ¿no? En preferencia por Fujimori, a un 38%, esa es una disminución como del 22%, mientras que por Verónica Mendoza, nuestra candidata con mayor indicador de raigambre indígena en el indicador compuesto, básicamente, asciende de 28%, asciende de 11% del votante no indígena, se va hasta el 28%, es un incremento de 2.4 veces más. O sea, aquí, con esto, y para acelerar un poco, está clarísimo que el votante indígena está votando diferente dependiendo del candidato, comparando con el votante no indígena. Y para cerrar aquí, a Kuczynski, que sería para muchos, en mucha opinión, el candidato más blanco y representante de la élite limeña, también podemos ver una incidencia negativa cuando comparamos al votante no indígena con el votante indígena. Esto de aquí se puede representar también de una manera clara con este cuadro de barras sobre el total del 100% del voto, ordenados de mayor a menor, donde vemos que el componente indígena del voto por Mendoza, que de acuerdo a nuestras expectativas salía como, resultaba como la candidata que reunía más cualidades indígenas, descriptivas indígenas, básicamente el voto indígena es mucho más importante para ella, y acá las creaciones logísticas de referencia del voto presidencial en el primer vuelta de elecciones de 2016 confirman esto para Mendoza, donde básicamente el mayor cambio en la probabilidad de voto por una candidata específica lo hace la variable identificación indígena, y es por Mendoza. Básicamente la variable de identificación indígena tiene mucho mayor incidencia o representa un mayor cambio en la probabilidad de voto por un candidato específico con Mendoza. Ahora, con Santos hay un problema porque la cantidad de votos que recibió Santos fue 13,
¿no? De parte de los indígenas, y creo que, no, perdón, 13 de los indígenas. Bueno, en resumen, es tan exiguo que básicamente es no significativo, ¿no? Acá entre paréntesis tengo básicamente la significancia de los resultados, y bueno, ya me estoy excediendo, voy a acabarlo ahí. Y las conclusiones básicamente, para resumir, es que hay fuerte evidencia, a pesar de que el voto a nivel nacional indígena se decantó por Fujimori, hay fuerte evidencia de que sí se está manifestando este voto, incluso en el caso más difícil para mi hipótesis, que es las elecciones de 2016 en Perú. No sé si ha podido traducir bien este Zoom con lo rápido que hablaba. Sí. Maria, do you hear us? Yeah. Yes, now yes, it went, wait a second, because I see the PowerPoint, so is why I don't see you in the room. Okay, so, okay, thank you. Okay, thank you, Isaac, for your presentation. I apologize. We realized that there was some problem with the English translation, but I hope that everybody was able to follow. And okay, so now the next speaker here is Martial Manet. Please correct me if I pronounce not in the right way your name. Is a lecturer and researcher at the University of Paris, doctor in law, graduate in philosophy, as well as political science, and visiting scholar at the Institute of African Studies and the Law School of Columbia. The title of the presentation of today is, okay, dédoublement du droit des peuples à l'autodétermination, du droit à independence au droit à l'autonomie. Apology for my French pronunciation. I don't know. Thank you. So I leave you the floor. Merci beaucoup. Le titre à rallonge. Pour faire simple, c'est sur l'évolution du droit à l'autodétermination dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc, pour comprendre la transformation du droit des peuples à l'autodétermination dans ce texte, donc ce texte, c'est la Convention régionale continentale qui est censée protéger les droits de l'homme et des peuples sur le continent africain. C'est un texte de l'Union africaine et il y a, je veux dire son nom, 36 États sur les 57. Et ce texte, il a la particularité de donner des droits à des entités collectives, en l'occurrence des peuples, ce qui est une originalité du droit international du droit de l'homme, qui est orienté vers la question, vers l'individu. Voilà pour le contexte de la Charte africaine. Et parmi les droits qui sont reconnus au peuple, il y a le droit à l'autodétermination. Pour comprendre donc ce droit et l'évolution de cette conception durant les 40 dernières années, il faut au préalable comprendre la transformation du sujet peuple lui-même dans la Charte africaine des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au départ, et je vais expliciter, on pensait le peuple selon ce que j'ai appelé une conception décoloniale étatique, et petit à petit, grâce au travail d'interprétation des différents acteurs de ce texte, on est passé à une conception post-coloniale non étatique. Vous allez voir ce que ça veut dire dans peu de temps. Donc, en proclamant des droits des peuples, la Charte africaine venait soutenir et donner une forme de caution juridique aux luttes contre la subjugation coloniale qui était encore en cours au moment de la rédaction du texte. C'est un texte de 81, mais dont l'élaboration a commencé dès les années 60, donc au plein moment de lutte de lutte pour l'indépendance des peuples africains. Donc le sujet peuple était dans ce contexte strictement envisagé comme renvoyant aux peuples colonisés ayant le droit de s'autodéterminer dans les frontières héritées de la colonisation, héritées des territoires coloniaux, pour devenir un peuple étatique indépendant, c'est-à-dire un peuple national, le peuple de l'État. Le droit à l'autodétermination était alors uniquement pensé dans sa dimension externe, c'est-à-dire comme un droit à l'indépendance. Le devenir indépendant du peuple colonisé était envisagé sous la forme étatique. C'était le peuple étatique qui, en l'occurrence, dans le cas du continent africain,
ne renvoyait dans la plupart des cas à aucune tangibilité culturelle, sociale, ethnique, avec toutes les guillemets qu'on peut mettre sur ce mot, culturel ou même linguistique. Donc ça, c'était pour c'est la conception originelle du peuple et donc du droit à l'autodétermination qui était reconnu. Mais les interprètes postcoloniaux de la Charte africaine, c'est-à-dire les juges de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui est en Tanzanie et les commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est en Gambie, qui sont les deux organes chargés d'interpréter et de protéger les droits qui sont inscrits dans le texte, ont transformé cette interprétation du peuple en cherchant à le désindexer de son historicité décoloniale et des luttes et l'émanciper du contexte des luttes pour l'indépendance. Concrètement, cela a consisté en l'ouverture donc, du sujet des droits des peuples à des peuples que j'ai appelés non étatiques, donc notamment des peuples autochtones, mais on verra que la conception non étatique est importante puisque ce n'est pas seulement des peuples autochtones. Donc ces peuples ont des formes d'identité culturelle et de solidarité politique qui émergent de temporalité disjonctive de la culture nationale. Ce détournement de la conception du droit des peuples, il a été facilité par l'absence de définition de la notion de peuple dans le texte de 1981. Et il a été conduit pour la première fois par un groupe de travail qui a été institué par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur les populations et les communautés autochtones et sur les minorités en Afrique. Ce groupe a mené des travaux relatifs à la compréhension de l'autochtonie sur le continent africain. Et le but, le cahier des charges de ce groupe de travail était de proposer une compréhension analytique moderne, je cite, constructive et appropriée à l'Afrique de l'expression peuple autochtone. Donc, premièrement, ils ont décidé d'abandonner le critère de l'aboriginalité, qui n'est pas pertinent, je cite, pour analyser les relations structurelles internes d'inégalités qui ont persisté après la fin de la domination coloniale. Ensuite, dans un second temps, ils ont banni la démarche définitionnelle pour s'orienter vers une approche identificationnelle de ces peuples. C'est-à-dire qu'ils se sont servis des 4 critères qui avaient été proposés par le groupe de travail des Nations Unies sur les populations autochtones, à savoir, premièrement, l'occupation et l'utilisation d'un territoire spécifique. Secondement, la perpétuation volontaire de caractéristiques culturelles qui peuvent toucher la langue, l'organisation sociale, les valeurs religieuses et spirituelles, le mode de production, et ensuite les lois et les institutions. Troisièmement, l'auto-identification et la reconnaissance par les autres groupes en tant que collectivité distincte. Quatrièmement, l'expérience d'assujettissement, de marginalisation, d'expropriation. Donc c'est ça les travaux, enfin la première marque de la dérivation du peuple étatique colonial vers le peuple non étatique postcolonial, qui a donc l'incidence, on verra, sur le droit à l'autodétermination. Ensuite, la Commission africaine a repris donc ces travaux du groupe de travail dans une communication, donc dans un arrêt de 2001 qui concernait la communauté Ogoni contre le Nigeria, où elle a reconnu pour la première fois des violations de 2 articles du droit des peuples sur la libre disposition des ressources naturelles et sur le droit à un environnement sain, qui sont les articles 21 et 24 de la Charte. Elle a reconnu des violations à un peuple, en l'occurrence non étatique, mais là qui ne revendiquait pas de caractère autochtone. Elle est allée plus loin 8 ans plus tard dans une communication de 2009 contre le Cameroun concernant les Camerounais du Sud. Là, la Commission a précisé ce qu'elle entendait maintenant, c'est-à-dire dans un contexte post-colonial, comment elle comprenait la notion de peuple. Et je vous cite.
Elle a estimé que le peuple du Cameroun du Sud pouvait revendiquer être un peuple. Plus précisément, la Commission a trouvé que le peuple du Cameroun du Sud avait le droit d'être considéré comme un peuple en raison de nombreuses particularités et affinités, y compris une histoire commune, une tradition linguistique, une connexion territoriale et une perspective politique. Chose plus importante, il s'identifie comme un peuple avec une identité distincte. L'identité est une particularité interne du peuple. Elle est également convenue que les particularités ethno-anthropologiques pouvaient être ajoutées aux caractéristiques d'un peuple, tout en précisant que de telles particularités n'étaient pas nécessaires, n'étaient nécessaires que lorsqu'on détermine le caractère autochtone d'un peuple, mais ne devaient pas servir de facteur déterminant pour accorder ou refuser la jouissance ou la protection des droits des peuples. Donc c'est en ça que c'est important de parler de peuples non étatiques et pas de réduire uniquement aux peuples autochtones. En l'occurrence, les peuples autochtones sont une sous-partie de la grande catégorie peuples non étatiques dans ce qu'on appelle le droit africain des droits de la personne humaine. Vous vous en doutez, cette transformation de l'architecture de ce droit africain des droits de la personne humaine ne s'est pas faite sans difficulté, étant donné que de nombreux États africains craignaient que le fait d'ouvrir la titularité des droits des peuples à des groupes non étatiques revienne à leur accorder une forme de droit à la sécession qui entraînerait une fragmentation, une dissolution des États. En effet, le processus de construction nationale sur le continent, il a été compliqué, puisque l'absence de solidarité nationale initiale a conduit les États africains à forger un sentiment d'identité par l'intégration de forces diffuses qui composent le tout qui a été regroupé à l'intérieur de frontières artificielles. Cette entreprise-là de création d'un peuple national n'a pas été toujours couronnée de succès, et dès le début des indépendances, les États africains se sont retrouvés face à des revendications sécessionnistes importantes, les plus connues étant le Katanga, le Biafra. Il y a des exemples contemporains en ce moment. Donc, la réaction des États, ça a d'abord été de dire hors de question qu'on ouvre le droit des peuples, et en particulier le droit des peuples à l'autodétermination, à des peuples non étatiques. Néanmoins, les commissaires et les juges de la Cour africaine ont, en quelque sorte, transformé le droit du peuple à l'autodétermination, celui qui posait problème pour les États, pour le faire vivre dans un contexte post-colonial. Ils ont proposé une formulation à même de ne pas heurter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États. C'est-à-dire que le droit à l'autodétermination a été internalisé, transformé en un droit à l'autonomie, renvoyant à la capacité pour des peuples non étatiques englobés dans des États de décider, dans une certaine mesure, de leur propre destin, de disposer de leurs ressources naturelles et de prendre eux-mêmes directement des décisions importantes sur leur environnement, leur avenir, voire, dans les cas les plus libéraux, de choisir librement leur statut politique, économique, social et culturel, voire de disposer d'un gouvernement autonome à l'intérieur de cet État. Dans l'affaire République démocratique du Congo contre Burundi, Rwanda et Ouganda de mai 2003, la Commission avait pu laisser penser que les peuples non étatiques étaient titulaires du droit à l'autodétermination externe. Elle est rapidement revenue sur cette allégation, étant donné que les États ont commencé à dire puisque si c'est ça, nous, on va quitter le système africain, on va dénoncer ce traité et partir. Donc, elle est revenue dans sa décision dont j'ai parlé sur les Camerounais du Sud, en disposant qu'elle était dans l'obligation de faire respecter l'intégrité territoriale de l'État défendeur, et qu'il était donc hors de question que la Commission envisage une forme d'autodétermination externe pour le Cameroun du Sud. Ça a été repris ensuite dans une affaire de 2013 concernant le Cabinda,
qui est comment dire, une province de l'Angola, mais qui est assez loin de l'Angola, qui est enclavée entre le Congo et le Gabon, où il y a un fort mouvement, depuis toujours, il y a des forts mouvements indépendantistes au Cabinda. Et donc les commissaires de Banjul ont affirmé que le droit à l'autodétermination dans l'Afrique postcoloniale peut être vécu dans les territoires existants et dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États partis à la Charte. La Commission pense que le droit de poursuivre un développement économique et social est réalisable dans le cadre d'un État existant, dans la mesure où différents groupes et différentes communautés sont représentés dans les institutions décisionnelles de cet État. La Cour africaine, donc, qui est la vraie juridiction pour le système africain des droits de l'homme, il y a eu une seule affaire où il était question de droits des peuples non étatiques. C'est une affaire qui concernait la communauté Ogiek au Kenya. Et la Cour a donc commencé par affirmer que les droits reconnus sans contexte aux peuples constitutifs de la population d'un État donné pouvaient être étendus aux groupes et communautés ethniques infra-étatiques qui font partie de cette population. Ils ont ensuite indiqué que ces groupes ou communautés ne devaient en aucun cas remettre en cause la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État sans l'accord de celui-ci. Je cite les juges, on comprendrait mal en effet que les États, qui sont les auteurs de la charte, aient voulu, par exemple, reconnaître automatiquement aux groupes et communautés ethniques qui composent leur population le droit à l'autodétermination et à l'indépendance. En revanche, rien ne ferait obstacle à ce que d'autres droits des peuples, tels que le droit au développement, le droit à la paix et à la sécurité, le droit à un environnement sain, soient reconnus, en cas de besoin, spécifiquement aux groupes ethniques composant la population de l'État. Donc, cette pluralisation du droit à l'autodétermination, ce dédoublement du droit à l'autodétermination, a, selon moi, permis de circonscrire les conséquences juridiques et politiques de celui-ci en limitant ses effets juridiques. Comme l'avait indiqué un juriste allemand, qui voyait dans l'autonomie le droit d'un peuple à ne pas devenir un État plutôt qu'une voie vers la sécession et l'indépendance. Envisager le droit à l'autodétermination interne comme un droit à l'autonomie permet de trouver une forme de compromis entre les revendications des peuples non étatiques et la volonté de respecter l'intégrité territoriale des États. Certes, cela peut aussi être considéré comme une forme de dénaturation ou une désubstantialisation du droit à l'autodétermination, mais selon moi, c'est la seule option pour que ce droit, si important du point de vue des droits de la personne humaine, s'émancipe des seules situations de décolonisation, qui sont bien sûr pas terminées, et je pense en ce moment à la Nouvelle-Calédonie, qui dépasse les simples cas de décolonisation pour s'adresser à tous les peuples non étatiques, autochtones et autres, qui voudraient revendiquer une forme d'autonomie, et surtout pour qu'ils ne soient pas piétinés en permanence par les États. Voilà, je vous remercie. So thank you for your presentation. And the next speaker, Kileni Fernando, that I don't think she's here because I think she was supposed to join us online, but I don't see her. I don't know if the organizer know anything about it. No. Okay. Okay, so probably she had some kind of last minute issue. Yeah. So okay. So I will give the floor to Mariana Monteiro de Matos, que serves as a discussant in this session. She's a legal anthropologist who has worked in South America and more recently in Europe on cultural and religious diversity. She's based in this moment, she is in Brazil, and she's affiliated also at the Max Planck Institute for Social Anthropology in Germany and at the Federal University of Pará. Okay, Mariana, I give you the floor, hoping that you were able to follow, because actually we have having some problem with the English translation. So unfortunately, for instance, the last talk I couldn't really follow. So I apologize if I don't make, in case, question with sense. It's just that I couldn't follow very well the presentation. So Mariana, I leave you the floor.
Thank you, Maria. Thank you very much. It's a great pleasure for me to be here today. I also had the issues with the translation, the last presentation. I tried in Spanish as well, and I couldn't hear anything. So I read the paper, so I believe I can make some remarks on that, but just that the organization knows that we have an issue with the translation. So as Maria said, I was working at the Max Planck at the Department of Law and Anthropology on cultural diversity in Europe mostly. And my PhD was at the University of Göttingen in Germany, where I did some research about indigenous land rights in South America with the Inter-American system. But I am a lawyer, I'm not a legal anthropologist, so just that you know that I have a more legal focus on the rights of indigenous peoples. Currently, I'm doing I'm a postdoc at the Federal University of Pará, researching about the indigenous movement in Central and South America. So it connects very well with the topics that we have here today, and I believe all of the papers, they really match with the title of the panel that we have, that's about identification, about identity and indigenous peoples, which is a topic that is highly debatable, and it's always a topical issue everywhere in the world. Maria has a great work in Africa, so I think we know the importance of the discussions that we are having here today. Saying that, I will start with the last one by Manet. I forgot, Marshall Manet. And the title of his paper was "The Duplication of the Right of Self-Determination in the African Charter, from the right to independence to the right to autonomy," if I translated it correctly. And it's different from the other papers. It does not deal directly with self-determination, with self-identification, but it goes in a way or another in this direction. And this is actually the main difference when we think about the criteria used in the African human rights system by the African Court of Human Rights is the self-identification that were so focused on the other two papers that we had. Besides that, another difference between the two systems is the colonization. That's something that is not that emphasized in the African system. What I thought, and this is a general remark for all of the papers, what I missed in all of them was the inclusion of more indigenous voices. So when we are speaking about identity, when we are speaking about how a person identifies itself, we have to hear the voice of this other person. And I believe it's something that if you are thinking about publishing the pieces that you presented today, is something that I would be looking for, how they see the topics that you are discussing. And in saying this, we acknowledge that there are actually many indigenous authors all over the world that write about the contextual issues that we are discussing here today. Marshall Manet's main argument was that we are kind of moving from a right to self-determination to a right to autonomy in different countries in Africa. And here I have to say that this argument goes actually in the opposite direction of what we see in when we think about the rights of indigenous peoples in international law.
when we look at the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People from 2007, Article 3 stipulates the right of self-determination. And this was a provision that was hardly fought by the indigenous movement on an international manner. And this was one of the main achievements of the declaration. We do not speak about the right to autonomy, but we speak about the right of self-determination. And then we divide this right in internal and external self-determination. That we are what we speak about when we speak about the rights of indigenous peoples. And this is how they differentiate themselves from the minorities. So my question to you, Mane, would be how you conciliate this understanding of international law with the African context. The other two papers, I think they connect very well in dealing with self-identification, showing the passive and the active dimensions regarding political rights in Latin America in general. And what they show us is that we have both benefits and shortcomings when we speak about self-identification. And it's something that we have to work on. If we think about Latin America, the claims for self-identification, they started in the 70s, and now they are a consolidated rule in the Article 1 of the International Labour Convention on the Rights of Indigenous Peoples from 1989, the 169 Convention of the ILO. So it's a rule that we have in all Latin American states, and that is binding. And what we see in those papers is that how we really face the challenges in real practice in Mexico and in Peru. So, and I'm moving to my final remarks. The first paper by Diana Alicia, sorry, I didn't write your full name here, sorry. What I kind of missed here was an articulation of the Mexican framework with the framework of international human rights law. And so I think if you are also thinking about publishing it, you could take a look at the decision of the Human Rights Committee on the case of Tina Sanila that deals with the political rights of the Sami, and also the judgment of the Inter-American Court on the case Jatama against Nicaragua. They both deal with some of the issues that you are addressing in your paper. So my question to you would be this is a remark. How do you articulate the Mexican framework with the framework of other Latin American countries? Finally, going to the paper of Isaac Armando, that is part of his doctoral thesis. I believe it must be the first chapter. One of the things that kind of was really striking for me is that you mentioned in page 3 that there is no indigenous movement in Peru. And this is something, of course, that goes in the opposite direction of the literature on the topic. And here, just by chance, I mentioned the text by Aníbal Quijano on the indigenous movement in Latin America, in which he mentions, for example, the Unión Nacional de Comunidades Aymara. And so I was wondering if you could elaborate where your argument comes from. And actually, if you could elaborate more on the Peruvian context of indigenous peoples. If there is no indigenous movement, why is that? And
how you think that is going to develop in the future. Thank you all for your papers, for your presentation. It was really interesting for me to read them. So also available outside the session. If you want to reach out, you can find me on the website of the Max Planck. So please feel free to ask questions via email after the end of this session. Thank you very much. Thank you, Mariana. So now I leave the floor to the speaker for their reaction. Tenemos que responder a esa información. Do you want to respond in a specific order, or? No, just as you want. Just organize yourself. You can start if you want, or yeah. So I can address a little bit of the questions about the international framework. Yes, basically most of the rulings that I cite in my paper they have an inspiration in the Inter-American jurisprudence, because in Mexico, the jurisprudence, if it's directed to Mexico, it's mandatory, they have to be followed. But if it's with another country, it can be considered as soft law. So sometimes the decisions are included the international human rights law and then the same rulings. But yeah, I can make a remark on that. And about the question of how to articulate the Mexican framework with all their Latin American countries. This paper actually is based on my thesis research that I based on a comparative case between the Mexican and the Peruvian case, using as a variable the presence or absence of affirmative action and how it can impact directly to representative political representation. So I think in the Mexican case, we have a history or a background that it really is linked with a relatively multi-party system, a multi-political party system, but it has to be always institutional. And in the case that I studied, that it was Peru, actually, it was more the indigenous woman that arrived to the National Assembly. It was because of the territoriality or the connection between the territorial power that they have in their own communities, the attractiveness, let's say, of the presidential candidates to portray them as part of their political platform. So it was distinctiveness, but also it showed that basically when you talk about indigenous, like the political power of indigenous people, it's not something so easy that it can be constrained to a system that we're used to. It's not so easy to just try to include them in the political party system when the power recognition or the territoriality that they have is different. So I think the Mexican framework tried to overstep a little bit in the institutional framework without actually giving some other aspects to include alternative forms of representation, let's say elections based on internal normative system, that nowadays in Mexico, it's only one state that has this opportunity to be elected, that is Oaxaca, that is one of the states with the most indigenous population, but it's not something that has been discussed to be escalated to a national level. So I think it could be something that a regional alliance between discussing different types of actions or affirmative actions or mechanism to arrive to a political party or to arrive at a political sphere. It could be enhanced, but yeah, that was my thought about that. Thank you. Thank you. So Isaac, can I give you the floor because I don't see also Marshall, so. Yeah, I think you're on to other two. So looking at one thing, maybe you can help me. When I went to the toilet, I didn't miss anything, any comment on my paper, right? No. So yes, okay. Yeah, okay. So regarding the literature on the lack of indigenous movements in Peru, obviously, and probably should clarify that, I was talking about political movements in the sense of movement that have an electoral platform, a political electoral platform that present
they present themselves to elections, or to electoral processes, and especially win elections, right? That doesn't happen in Peru in comparison to specifically Bolivia, where we have MAS, for example, or in Ecuador, where we don't have an indigenous Congress, right? So, and the literature that I am basing myself off, even though I am familiar with, obviously, Anibal Quijano is a Peruvian, an academic, and actually, I am making some of my criticism to Marxist inspired platforms on his proposal of decolonization of knowledge, because in my opinion, given that this cleavage is ethnic, Marxism for this kind of phenomenon is really irrelevant. It has always been historically relevant in societies like Peru. And they have tried to encapsulate the movement as a movement of class or class-based movement, but like authors like, for example, Rodolfo Staudenhagen in Mexico have long established that there is a lot of problems with this construction. Like it's basically, in these terms, as much of a social construct and so basically heinous and vacuous as any other social construct, right? I mean, it's basically untenable to try to categorize people that really are feeling or being discriminated against because of their ethnic origins on classification that is mainly European, comes from Europe, and in a country that has never, ever, and will never have a capitalist, industrial capitalist economy, like in Peru. And so, the literature specifically I'm basing myself on, and I have another paper, is Deborah Yashar, Raúl Madrid, and Daisy Perla, but I have more that actually point to this fact that it's not such thing that there is not at all, there is no any indigenous movement at all, but there is no any politically relevant indigenous movement that is presenting themselves or competing in national elections or presenting candidates on this type of platform. There are indigenous reivindications that are presented in certain platforms by certain candidates, but even when you get close to that, for example, in 2016, I didn't mention this because I didn't have time, but there was not an ethnicized political discourse on the part of Veronica Mendoza. And one of the, that's kind of ironic because one of the statements I'm making in my hypothesis is that what's more relevant for determining the ethnicity of the candidates to the electorate is actually those clues that are more visible. In that sense, skin color or phenotype characteristics are more relevant, for example, knowing in what town they were born, what town they live, or even if they speak Quechua, because the other results in other elections show that what I've been doing with my focus groups when I'm trying to determine my panel of evaluators, when I'm trying to determine what ethnicity they ascribe to these candidates, presidential candidates, they base their selection or their decision mainly on physical appearance. Basically, skin color, the right, so to speak, the certain phenotype characteristics, and that's what's most important for them to determine if indeed this candidate has a legitimate claim to say that he's of indigenous descent. But anyway, so there is no political indigenous movement that is indigenous movement that is politically relevant or strong in Peru. That's what I'm trying to say. Okay, so unfortunately we have just 5 minutes left. So I will, this will allow Martial to have your reaction, but probably there will be no time for Q&A. But anyway, let's start with Martial. C'est très, ça va être très rapide puisque je pense que pour le coup, il n'y a pas forcément de différence entre le système africain de protection des droits de l'homme et la Déclaration des Nations Unies. Excuse me. Can you speak a bit slowly, so like the translation can work? Otherwise, if you go quick, they are not able to translate well. Il n'y a pas de différence avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Sur le fond, c'est juste une différence sémantique, une différence de sens utilisée par les juges et les commissaires pour ne pas effrayer les États, et plutôt qu'utiliser autodétermination interne, ils utilisent le mot autonomie. Mais sinon, sur les conséquences de la revendication de ce droit, c'est la même chose. Donc, je
pense pas qu'il y ait vraiment de différence par rapport à ça. Okay, thank you, and thank you also to the translators. And so now we can take 3 minutes to, if you have some question from the online community that is here or there in presence for our speakers. Okay, I see one hand up, please. Can I ask in Spanish? Because this is pure terminology and I'm going to advance Spanish terminology. Bueno, quisiera preguntarte, Isaac, es pura terminología, pero me interesa mucho lo que dijiste en relación con la palabra indígena, Sí. que ha sido rechazada por los propios indígenas, siendo bien como insulta. Sí. Porque donde trabajo yo en Colombia, indígena no es solo como institucional, es muy utilizada también en la sociedad civil, en los movimientos indígenas. Y entonces, quisiera saber cuál es la base de este rechazo, porque te cuento que acá también en Francia, no sé si lo sabes, pero indigène, también que es el equivalente, ¿no? Es también rechazado por los propios pueblos indígenas francohablantes, pero con motivos que son más ligados a la colonización, a la época colonial, porque intrínsecamente no hay ningún problema con indigène y no sé cuál es el problema con indígena en Perú. Ayer justo conversamos en la reflexión y básicamente si esto no era de repente una discusión bizantina con Jessica, creo que, o sea, una discusión que de repente no era relevante, pero sale en las encuestas. Cuando nosotros recogemos encuestas y preguntamos su autoidentificación, ¿no? Usted, por sus antepasados y costumbres, se considera, primer ejemplo, blanco, mestizo, afroamericano, indígena. El número de indígenas que logramos recoger es menor al 10%. Pero si nosotros planteamos la pregunta como usted, por sus antepasados, se autoidentifica como blanco, mestizo, afroamericano, quechua, aymara, originario de la Amazonía, los tres últimas categorías sumadas exceden el 25%. Entonces, a un nivel académico y político, political experience, o sea, por una cuestión práctica y por policy making purposes, ¿no? Para hacer política de Estado, sí están muchos de ellos, y sobre todo sus élites políticas, dispuestos a, digamos, a transar y decir, bueno, sí, ya, lo vamos a usar el término, ¿no? Indígena, y en la literatura lo debemos hacer. Pero, de hecho, hay un problema, porque sí existe, yo pensaba que uno podría interpretarlo simplemente en un plano coloquial, psicológico, de decir, pues a alguna gente le afecta, pues, decirlo indígena, pero hay un problema real, porque dependiendo del instrumento que estés usando para recoger las respuestas y cuantificar esta población, la gente, si ve ese término indígena, muchas veces, acá la diferencia es más del doble, no, o sea, menos del doble va a decidir esa etiqueta para sí mismo de indígena. Y es cierto, tú puedes ir por la calle y de repente en un momento uno de los insultos que puedes escuchar es un indígena de, ¿no? Y se usa así. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos, no tengo respuesta de cómo solucionarlo, pero es algo que está ahí, o sea, de hecho, ¿no? Si me puede afectar mis resultados, entonces es algo que tenemos que ver cómo podemos hacer. Pero se sigue utilizando el nativo, ¿no? Por ejemplo, me parecería más, ¿cómo te voy a decir?, apropiado desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista, digamos, por decirlo, corrección política, tendríamos que preguntarle a sus propias... Diana, por ejemplo, es peruana, aymara. Por ejemplo, ¿qué piensa ella? ¿Qué término podría ser mejor, no? Igual yo pedí la palabra. Mira, decía que que indígena es una categoría aglutinante, ¿no? Y de alguna forma, en un contexto en el que hubieron convenio 169 y todo un marco internacional, parecía que es una categoría estratégica, ¿no? Y efectivamente, por mucho tiempo fue rechazada, y de hecho por eso también, por la reforma agraria que nosotros vivimos, ser campesino era mucho más legítimo, porque campesino era una categoría que hacía alusión a la capacidad de producir la tierra, a una riqueza. En cambio indígena hacía alusión a lo más negativo de la sociedad, ¿no? Y que incluso llegó a considerarse como un estorbo para construir un Estado-nación. Sin embargo, yo creería y relativizaría, Isaac, que en los últimos tiempos sí se ha reivindicado más políticamente indígena, ¿no? Como decía, por un lado, se ha sido más consciente que hay un marco normativo internacional que, si te escribes en la palabra, te va a dar algunos beneficios, pero también porque, otra vez, como categoría aglutinante, te permite diferenciarte
de una élite o un sector blanco sumamente racista, ¿no? Y en el contexto de las últimas protestas, que de hecho lo que voy a hablar el viernes, sí se ha escuchado y sí hay una reivindicación mucho más fuerte de la identidad en términos indígenas, donde lo indígena se está resignificando. O incluso las mujeres también están resignificando roles tradicionales. Entonces yo creo que eso está cambiando bastante y habría que problematizar un poco más dónde, cuándo y cómo. Lo que sí se rechaza en todos los casos es el que se nos homogenice a todos. O sea, que ser indígena es muy distinto en Puno, en Ayacucho, en el centro, el sur del país. Eso sí creo que es muy general. Ahora, otro tema que yo quería agregar a la exposición de Isaac, que lamentablemente por la traducción no pude terminar de entender las demás intervenciones, entonces ya se tocó esto, es que sí me parecía un poco problemático y convoco a complejizar esta idea de separar lo étnico de lo programático y de la identificación racional. Hay una racionalidad en el voto étnico, también hay una lógica, un razonamiento estratégico, no significa que no sea racional y tener cuidado con esas categorías, ¿no? Y también considerar que lo étnico no es una construcción, que no somos indígenas como una categoría vacía. Estamos llenos de múltiples identidades relacionadas a nuestra vida rural, a nuestra vida urbana, comercial, y donde para mí me parece, pero que varios sectores también, por eso tuvo tanto sentido hablar de campesinos, la clase sí sigue siendo muy importante, porque la discriminación y la opresión que se vive estructuralmente no se explica solo desde la dimensión étnica, sino desde la dimensión de clase. Ser pobre e indígena es radicalmente hacer pobre o hacer rico e indígena, ¿no? Construye una experiencia vital en el país distinta. No significa que la parte étnica no siga teniendo relevancia, pero me parece que habría que complejizar eso, ¿no? Y lo otro es que convocaría más que hablar de etnias, convocaría hablar de pueblos indígenas, porque creo que hay una construcción política valiosa de los propios pueblos indígenas que hemos hecho de hablar pueblo, no hablar comunidad, no hablar sector necesariamente, hasta poblaciones podría ser más, tener más sentido, pero creo que si se trata de respetar los términos que las propias poblaciones han configurado, es preferible hablar más que de etnias, de pueblos indígenas, porque hace alusión a una construcción política. Quiero agregar algo. Yo quiero... Maria, Jessica just told me that we have half an hour more, so we can do a debate. So we have time. Okay. 30 minutes. Okay. So was somebody taking the floor? Sí, iba a preguntar. Pero no sé si era un tipo de comentario, algo muy breve. Terminaba de hablar con el fenotipo y me llamaba mucho la atención porque parecía una cosa de pronto muy abstracta, como tú lo dices, muy vacía. Y me llama la atención que no salió de fondo el componente ancestral. Yo soy colombiana y en Colombia, digamos, está claramente identificada las reivindicaciones, el componente del pueblo, porque realmente lo que da sentido a la reivindicación de la lucha, y el componente ancestral realmente es lo que hace pues, la representatividad cuando se habla no solamente de pueblos indígenas, sino de comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. Entonces, me llamaba mucho la atención, no sé si es que no sé, no hay un componente de fondo que identifique lo ancestral, y por eso era que lo escuchamos constantemente como el fenotipo, como si fuese una cosa de color, y eso me llamó un poco como la atención, como características superficiales y no de fondo que marcaran realmente el componente ancestral, que me parece que realmente sería la discusión de base. No sé. Lo he pasado muy rápido, pero está ahí el indicador compuesto de unicidad, es uno de los componentes de los indicadores. Uso una combinación creo de 6 o 7, y uno de esos es antepasados, los apellidos, el pueblo de origen, y la pregunta que hago para el panel de evaluadores, hago la identificación de, o sea, para que el votante identifique al candidato, si lo considera o no, digo, pues, primero le damos por el color de piel, por algo superficial, pero muy, ¿cómo te puedo decir? Bueno, para la redundancia, muy visible, ¿no? Tengo papeles, academic papers, que hablan mucho de esta importancia de estos rasgos fenotípicos del color de piel como un indicador de reconocerse indígena.
al candidato, no de la notificación. Claro, hay que tener en cuenta que estoy hablando del voto, o sea, de qué es la afiliación. La identidad, el elector lo tiene mucho más claro. El componente ancestral, ¿no? La lengua que hablaron los abuelos, la comida que comen, qué sé yo, de dónde vinieron. Pero a la hora de reconocer al candidato y de legitimar si ese candidato te está diciendo, hey, yo soy indígena como tú, los indicadores que más appeal o más fuerza tienen, lo estamos viendo incluso desde las críticas que de la misma gente, los electores me dicen, pero Verónica Mendoza no es indígena. Y digo, pero ¿por qué no es indígena? Porque mira, pues, no parece indígena. Entonces, si ella nació en un pueblo indígena, habla quechua, o sea, como idioma materno, vive en un pueblo indígena, pues, no, lo mismo, ahí salió una de las revelaciones. Y en los paneles de evaluadores, vuelve a salir eso. O sea, las preguntas que les hacemos, clasifícamelos por color de piel, y después la pregunta, otro punto es, por sus antepasados y costumbres, ¿tú consideras que este candidato es? Y vienen las preguntas. Y en ambos casos, lo más visible, porque ya están clasificando a otra persona, están mapeando a otra persona, no a sí mismo. Y sale eso mucho. Eso tiene nombre propio, colonialismo. Eso, el tema de colorismo, que es muy presente. Colonialismo. No, sí, no digo, pero el tema de colorismo es lo que yo estoy incorporando, y que básicamente, que incluso dentro de estas comunidades hay un tratamiento diferenciado entre ellos mismos, por diferentes tonalidades, por ejemplo, de color oscuro, ¿no? O sea, el libro de Pigmentocracia se habla de eso. Entonces, es un fenómeno completamente de acuerdo con complejizarlo. Se puede complejizar de un montón de maneras, pero justamente esa es la idea, ¿no? De venir y decir, bueno, esto está bien en las investigaciones, y ahora qué se... So is there any other question, reaction, please? Sorry, I cannot really follow much because my Spanish is very bad. So but I give you the floor. Doctor, tengo una pregunta a Diana, sí. Porque me parece muy interesante también eso sería, ¿no?, de comparar un poco la región andina con México. Yo no conozco muy bien el contexto mexicano. Mi pregunta es si puedes elaborar un poco sobre, digamos, las teorías sociales, políticas, legales, tal vez, ¿no?, detrás de este proceso de definir esos mecanismos, ¿no?, de qualified certification. Porque parece que hay, digamos, teorías diferentes, precisamente que tienen que ver con esta discusión, ¿no? De qué se trata cuando se reconoce este derecho a una representación específicamente indígena, ¿no? Sí tiene esa lógica del pueblo, ¿no?, que es muy diferente a la idea de representación de comunidades, ¿no? Pueblo en el sentido étnico, en el sentido de orígenes ancestrales, etcétera, ¿no? Y que tiene que ver con orígenes de las personas, ¿no? O la representación de comunidades que existen, digamos, realmente, físicamente en el presente, ¿no? Entonces, la idea de representación de comunidades tiene que ver con nexos reales con esas comunidades, ¿no? La idea de representación indígena en términos de un pueblo, digamos, definido étnicamente, obviamente no requiere de eso, ¿no? Entonces, eso es sí, también hay detrás de esta discusión, incluso casi técnica, ¿no?, de cómo implementarlo, cuáles son las teorías y tal vez incluso controversias, ¿no?, teóricas entre diferentes actores, etcétera, en el caso de usted. Sí, no importa que lo responda en español, ¿verdad? No. Sí, en México, la verdad, lo que yo he estado investigando ha sido muchísimo más enfocado al aspecto legal, al aspecto de cómo la Corte ha tratado de entender y complejizar, porque precisamente como al inicio hablé de la composición de pueblos y comunidades indígenas, porque en México acotan mucho a que es pueblos y comunidades indígenas para entender también en diferentes terminologías, que incluye pueblos originarios, así es como se identifican dentro de la Ciudad de México y en algunas comunidades. También algunos se consideran nativos, otros se consideran como indígenas, otros se reapropiaron del término indio a través del rechazo a las políticas indigenistas que hubo en los 90. Entonces, como terminología en México no hay un conflicto tan latente como sé que es en el caso peruano, que justamente después de la ley de comunidades nativas, creo, que en el 79-70,
que se les incentivó al cambio de reapropiación del término, que era, no, somos campesinos, no somos indígenas. En México, la verdad, ha sido una batalla un poco más en términos del desplazamiento de la migración. Ellos tienden a dilucidar un poco y a perder, bueno, no perder, pero a desapegarse un poco más de la tecnología de indígenas, porque en nuestra cosmovisión, en nuestra concepción, creemos que, hablo por el aspecto mexicano, que comunidades indígenas son algo establecido y delimitado territorialmente, cuando en realidad no es cierto. Cuando puede ser, o sea, como hablé, puede ser una comunidad indígena, pueden ser poblaciones con una agencia principal, y bueno, con una población principal y agencias alrededor, porque también consideramos que México es un territorio extensísimo, que tenemos millones de poblaciones, entonces pueden no llegar a ser tan fácil de comunicarse territorialmente o geográficamente. Entonces, a partir de eso, en la concepción que yo entendí de la parte legal, había sido que se entendía muchísimo más pueblos y comunidades indígenas como una entidad totalitaria, porque no hay una cierta representación de específicos pueblos indígenas. Incluso en el movimiento zapatista, que era de comunidades tocolabales, o sea, de diferentes tipos de comunidades dentro del mismo Chiapas y Tabasco, se tendió a aglutinarlos todos y no hacer una debida diferenciación del tipo de cosmovisión o de creencias o de ideología o de cultura que ellos estaban tratando de reivindicar. Y estas cuotas o acciones afirmativas, lo que se está tratando de hacer es nada más un aspecto muy general y en mi opinión un poco superficial de, ok, puede ser una comunidad indígena y en los criterios que tiene que demostrar el documento es que la comunidad indígena que tú estás representando para ser candidato tiene que estar dentro de la delimitación geográfica de ese distrito indígena, electoral indígena que se ha determinado. Entonces, el problema es que en México, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tiene un listado, pero no están todos los pueblos indígenas. No están delimitados cuáles son las autoridades que se les reconocen, cuáles son los diferentes tipos de autoridades. Entonces solamente hay una cierta guía, o sea, sí hay ciertos lineamientos, sí hay algo general, pero no tan específico como para poder implementar y efectivamente garantizar que las acciones afirmativas van a estar dirigidas y gozadas, van a beneficiar a la población. Entonces, en el aspecto más teórico, la verdad yo me he guiado más por el aspecto más legal y el razonamiento de las cortes. Ha sido en este aspecto de tratar de garantizar el acceso efectivo y es un sentido de principio pro persona y de protección de derechos humanos. Pero no hay tanto como una teorización a través de todo este proceso de complejización. Nada más ha sido como existen problemáticas inter e infracomunitarias, que eso complica el acceso al aspecto nacional, al contexto de política nacional, pero no hay como tal una autorización que yo sepa en el aspecto de sentencias que aborde esta parte de diferenciación de pueblos y comunidades indígenas con todo el otro tipo de población y dentro de las pueblos y comunidades indígenas el tipo de comunidad que está representando. Sí hay censos geográficos y demográficos, pero esta acción afirmativa que yo analicé no diferencia nada. Un poquito comentando en la relación, ¿no? Pues yo sí he leído mucho sobre México y justamente algo que notó Diana al principio, bueno, era de que México en términos absolutos tiene la población indígena más grande, solo que en términos relativos, bueno, no entra, pero podría haber muy fácilmente tratado de incluir a México en investigación. Pero te voy a leer para que se vea lo complejo del asunto y cómo lo tenemos en el Perú. Directo del reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país, la pregunta de autoidentificación étnica, y acá dice clarito, cuadro de resultado de recodificación. Pues están haciendo esto, lo pregunta de una manera, pero a la hora de procesar los resultados para resultar los números, para presentar los resultados, los recodifican, precisamente por estos problemas. Dice, la pregunta es, 25 en el censo,
por sus costumbres y sus antepasados, usted se siente o considera. Ahora hay que prestar atención aquí, ¿no? Costumbres y antepasados, ¿no? Y las respuestas son opciones: quechua, aymara, nativo indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena u originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo afroperuano o afrodescendiente, es una sola opción. Ahí ya, no sé si ya se dieron cuenta, pero comenzaron a mezclarse categorías de conceptos que son totalmente disímiles, porque estábamos comenzando culturales y metemos negro. La siguiente opción, blanco. O sea, estás metiendo color y categorías completamente culturales. Mestizo, o sea, otro. Y la decisión esta, y lo tengo de los profesores en la universidad, en la Universidad Católica, que no puedo decir los nombres, pero están diciendo ahí, entre antropólogos, politólogos, sociólogos, no se ponían de acuerdo porque ellos formaron parte, muchos de ellos, del comité consultivo para la elaboración de esta pregunta, y no, los antropólogos, obviamente, esto les parecía, pues, no, imposible, conceptual. ¿Cómo vas a mezclar categorías biológicas con categorías culturales, étnicas? O sea, es muy colonial. Pero por una cuestión práctica se decidió en esto, había discusión en esto. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer esta categorización y después recodificarlo, todo esto que indígenas, por caso los que ellos Aymara, incrementaban al máximo el número de respondentes que podían clasificar como indígena, y con fines de diseño de políticas de Estado que están tratando de remediar estos problemas por una cuestión de political expediency o policy making expediency, que dicen, bueno, tenemos que hacer eso porque esto es lo que recoge más, y así podemos destinar un mayor presupuesto y mayor recursos humanos para tratar de lidiar con esos problemas. Es un complejísimo. Ya, yo participé como advisor para la Convención Constitucional de Chile en los sistemas de conocimiento indígena. Entonces, lo que ustedes dicen me llama mucho la atención, porque ahí lo que plantea el Estado es, bueno, vamos a hablar con las autoridades indígenas. Y ahí viene el primer problema más grande, porque el Estado no tiene absolutamente idea de las formas de organización política, por ejemplo, dentro de los grupos mapuche o del norte aymara, o de otras etnias que hay en Chile, ¿no? Entonces, bueno, yo que vengo trabajando hace mucho tiempo en los tipos de gobernanza, hay mucha organización política, pero son diferentes. Entonces, dentro de las comunidades que hay, no puedes ir a hablar una persona por la comunidad. Esa persona de la comunidad tiene que preguntarle a la comunidad primero si puede hablar por la comunidad. ¿Ya? Entonces también hay un desconocimiento enorme de esas formas de organización. Ya, ahora si ustedes le preguntan, por ejemplo, a un mapuche, si es un indígena, el mapuche va a decir, yo soy mapuche, no soy indígena. Soy mapu, soy una persona de la tierra. Mapu es tierra. Pero estás sugiriendo que es más o menos parecido a claro que hay una carga peyorativa del término indígena en Chile también. Fíjate que yo he escuchado bastante estas conversaciones y me parece, por ejemplo, adecuado hacer algunas definiciones en cuanto a los lugares donde se usa la palabra indígena. En este momento, a nivel internacional, me parece muy adecuado la definición que da un profesor en la Universidad de Leiden, en Holanda, y dice, bueno, tal vez solamente referirnos a la palabra indígena como una caracterización de los pueblos que tienen una relación específicamente colonial con el Estado. Y ahí nos quedamos, nada más. Y lo he escuchado de una intelectual indígena que vive en Holanda, me parece aceptado. Ahora veo también desde Europa los movimientos ecologistas, los que son más extremos, también están hablando de recuperar la indigeneidad de Europa antes del siglo XIV, porque aquí, antes del siglo XIV, es a partir del siglo XII, XIII, donde empieza a haber un cambio muy grande en el desplazamiento de las mujeres del nivel político y de organización de gobernanza dentro de Europa. ¿Ya? Entonces aquí también se está hablando de eso y se habla como una recuperación de algo que se quitó a nivel colonial.
yo pienso que estas categorías son muy coloniales y si no se discuten dentro del plano y del plano colonial se quedan ahí porque están discutiendo dentro de una matriz colonial moderna que todavía nos dirige. Entonces yo pienso que yo tengo muchos problemas, yo soy filósofa legal con estas categorías y pienso que hay que repensarlas, ¿ya? Antes de ponerse a, bueno, aquí esto no me cuadra, ¿no? Y yo creo que lo que yo he escuchado de todos ustedes, esto no me cuadra tampoco, ¿ya? Realmente no representa eso. Yo entonces hay una pregunta para ti, para todos ustedes, porque no tengo la respuesta y de la presentación de ayer en short, ¿no? Sí, pero muy interesante porque cuando estaba hablando de todas las categorías y formas de genocidio, cultural, social, qué sé yo, está presentando, yo vengo de la parte del norte, la costa norte, pero la identidad indígena no es inca, para nada, es mexica, chimú. Y las prácticas incas de imperio, desde 1400, es más, la conquista que se produjo al tardío 1400, pues, décadas antes de que vinieran los españoles, fue de una expoliación con amenaza de exterminio total, o sea, con robo del tesoro de los palacios chimúes, con amenaza de exterminio, con repoblación de los llamados mitimaes, deportaban poblaciones enteras de un lado a otro del imperio para hacerlo crecer y mantenerlo. Entonces está diciendo, ¿qué tan problemático o qué tan, difícil puede ser tratar de salirnos de cualquier perspectiva colonial si dentro del mismo, de los mismos pueblos indígenas, por ejemplo, en el caso de los imperios, supongo que los aztecas deben haber tenido unas situaciones similares, dentro del caso específico del imperio incaico, el concepto de genocidio se aplica totalmente a todo lo que estaba haciendo el imperio incaico con los otros pueblos indígenas del Perú. O sea, estaba cometiendo genocidios en todas esas formas, biológico, social, cultural, con los pueblos originarios. Entonces, mucho más que colonialidad ahí, o sea, no puedes dejar de hablar de colonialidad ahí. Si entre ellos mismos se está dando, es un problema que tenemos, es difícil escapar. Yo pienso que sí hay colonialidad ahí y la colonialidad viene de la dimensión de la romantización de lo que es del indígena creado dentro de la mentalidad occidental. O sea, y eso ocurre, es poner a la gente que el indígena naturaleza, bueno, malo, entonces hay que salirse de esas dicotomías, ¿no? Dicotomías binarias, ¿ya? Porque la romantización del otro es también una forma de colonialidad profunda que no deja ver las realidades y las injusticias a las cuales nos enfrentamos todos los días. Ya, porque yo creo que a más de alguno le ha pasado entrando a los Estados Unidos, ya, usted me clasifican, usted es mestiza, usted es india, o bueno, yo le voy a decir soy trans, a ver si le gusta esto, pero no encuentro la categoría, no soy trans, por supuesto, solamente porque esas cosas no realmente son injustas, son la base de la injusticia colonial, esas categorías con las cuales estamos trabajando. Y si no se analizan esas categorías y si no se resisten esas categorías, yo creo que parte también como parte del trabajo académico es resistir este tipo de categorías racistas, ¿no? Can I intervene with, I don't know if I understood well, but I would like just to say that actually if I understood well your discussion, like I think that I understand the position of being critical about a category because of its colonial history. But at the same time, I ask myself the responsibility of academic, what should be when people that nowadays use this, what do? You deconstruct a category that you contribute part of the colonial machine to create, Now what do? Now this category became useful often for communities, for indigenous people, for people, because they can identify with this category and claim some right. So we as academic, I think, it should not really be our function always to deconstruct this category from the moment that it can be useful in certain kind of. So it's a dilemma that I pose. I don't know, but I think that for instance, I work in the context of in the African context, and is a very troubled category, indigeneity.
and it's a colonial category for sure. But now all my colleagues, that the one I know that want to use this category as indigenous, they will have a problem to say, take this category away from me because it's colonial. If I can use this category, for instance, to join some, I don't know, to get some recognition of a way in another. And particularly when it's the state that tell them you are not indigenous, so as a reaction, so it's just, I'm just asking you, it's just a reflection that doesn't have really an answer, but it's just a ethical dilemma that I think if we want to decolonize our methodologies as academic, but what we should do. So just was. And with to say, we have 2 minutes, so I don't know if there is, and I want also to thanks very much to the speakers, and I really apologize, I couldn't, I got some part of it, it's all very interesting presentation, and probably I didn't get the very depth of it because my language is limited, my knowledge of the language, but yes. Sí, buenos días. Quería simplemente para contribuir a la discusión, dar la perspectiva de los pueblos indígenas en el norte de Europa, en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega y en Finlandia existe la población de indígenas Sami y tienen y desde allí es muy utilizado la categorización asindígena como una asociado con el reconocimiento, especialmente cuando existe alguna política de Estado, por ejemplo, en relación al uso de las tierras en el norte de estos países nórdicos. Y cuando han habido censos, o sea, han tenido que categorizar quién se identifica como Sami o no, muchas veces el componente ancestral que habían mencionado es lo más importante, porque alguien se identifica como una población Sami, que se considera Sami a nivel transnacional, o sea, incluso existe una definición Sápmi con P en el medio, que significa la población Sami que comparten el norte de Fennoscandia, que es Finlandia, Noruega y Suecia, y entonces el componente cultural y ancestral es lo más importante, pero también han habido muchas dificultades para encontrar a quién se define como Sami o no, y muchas veces se ha dejado al autorreconocimiento como tal por el componente ancestral de esta categorización. Entonces, solamente quería dar una perspectiva desde otro lugar para que desde otras poblaciones indígenas que de repente podrían contribuir a la discusión. ¿Puedo hacer una última intervención nada más? ¿O quería comentar un poco respecto a lo que tú dijiste? Que justamente la parte de analizar o de construir nuestro propio objeto de estudio es como en este aspecto de autoidentificación, cuando es algo tan personal y tan intrínseco, dependiendo de tus orígenes, tu historia, incluso como de una manera muy occidental estamos tratando de analizar, pruébame que eres indígena, bueno, en el caso mexicano que esta autodeterminación calificada es tienes que probar a través de documentos o cualquier medio probatorio idóneo que pueda hacerlo, cuando en realidad a veces que en las mismas comunidades pues no tienes documentación que pueda acreditarlo. O sea, es mucho más complejo que nosotros en esta parte occidental de decirles pruébame las cosas, cuando es algo muchísimo más difícil de hacer y sí conlleva todos estos aspectos que comentaste. Y de otro lado eso tampoco toma en cuenta la culturalidad. Las personas de los pueblos indígenas pueden vivir en las capitales de los países donde viven tranquilamente, como en este caso nórdico que estoy planteando, y hay mucha gente que puede vivir en Oslo, en Estocolmo o Helsinki y son indígenas, o también han perdido, digamos, ese arraigo cultural que los hace de repente no reclamar ese reconocimiento como Sami, e incluso hubo
anteriormente políticas de inducción donde la gente, donde estaba mal visto, o sea, ahora hay una reivindicación, pero anteriormente, a principios del siglo pasado y mucho más cerca también, había en algunos casos en que la gente no quería reconocerse como tal, entonces en algunos casos alguna gente lo ha perdido o no lo conocía porque simplemente ha tenido una formación ajena o exenta de su cultura y de su el componente ancestral, y que lo han venido descubriendo por investigación e iniciativa propia, más que por una absorción de lo ancestral, ¿no? Okay. Yo creo que, pero lo último solamente, no puedes hablar de la ancestralidad, menos somos indígenas sin conectar a la tierra. Ancestralidad es la tierra. Sí. No está en el aire. ¿Acabamos? Sí, es verdad, que tenemos Ya. Bueno, continuamos afuera. Ah, ¿sí? Pero, o sea, Y ahora es- Espera, y te lo digo, y Maria, I'll let you closing the session maybe. If you want. Okay, so yes, so thank you very much. And it was very interesting discussion, and look forward to next sessions, and that I think that will start soon. I don't know, because now I'm Yeah, trying 11:15. okay, so yeah. the switch. Yeah. Okay, And perfect. thank you for you both, Maria and Mariana, for sharing and discussing. Thank you. For the interview. Thank you, Maria. Thank you, everybody. Bye. Bye.